Buenas tardes a todos. Para mí es un placer hablar de cooperación internacional y sobre todo ahora desde el Colegio de Médicos. Yo creo que el Colegio de Médicos es el que debe dar ejemplo y debe de impartir todas estas conocimientos que tenemos los médicos sobre los distintos desplazamientos que vamos al extranjero, sobre todo a aquellos países que necesitan más ayuda, que no tienen en muchas ocasiones absolutamente nada. Y por fin el Colegio de Médicos de Cádiz ha dado un paso al frente y ha realizado el primer Congreso Andaluz de Cooperación Internacional. Por desgracia no queríamos hacer presencial, que siempre es muchísimo más cómodo, pero realmente no podemos hacerlo presencial, así que por el motivo de la pandemia, y lo vamos a hacer de forma online. Yo espero que de esta forma también nos demos a conocer y después de las presentaciones y después de las distintas charlas que tengamos, pues podamos hacer un pequeño debate sobre todo lo que se ponga en nuestra mesa, que como todos sabéis es vacunas y quimioprofilaxis en países en vías de desarrollo. Yo tengo bastante experiencia, soy proclive a la ayuda al tercer mundo, y dentro del tercer mundo todos sabemos que si os ponéis en un mapa mundi, y os ponéis en la época de la noche, que es cuando mejor se ven los países desarrollados de los países subdesarrollados, veréis que en la franja que va desde Marruecos hasta Sudáfrica, hasta Ciudad del Cabo, la luz brilla por su ausencia. Esto quiere decir que no es solamente un país negro oscuro, como la noche misma, y es porque no tienen prácticamente un desarrollo que permita a todas estas familias que viven allí tener una vida digna como debe de ser hoy en todo el mundo. Yo creo que nosotros, los médicos, debemos colaborar de una forma lo más importante posible, pero hay una cosa que quiero aclarar antes que ninguna cosa. Yo creo que es muy bueno que nosotros los médicos vayamos allí a ayudar a que tengan más salud esa población, pero antes que eso, la verdadera cooperación estribaría en que los profesores, los maestros, los catedráticos dieran allí charlas, dieran formación y hagamos que estos países que tienen un índice de analfabetismo verdaderamente importante y son países muy jóvenes con gente realmente con ganas de hacer cosas, pero que no tienen los conocimientos ni la capacidad de hacerlo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es llevar la estructura de formación desde la escuela. Allí van a la escuela en los primeros meses, sobre todo los niños que tienen dinero, muchas veces los que no tienen dinero no tienen, y realmente ahí es por donde hay que empezar. Una vez que eso esté establecido, nosotros los médicos podemos ayudar a que la salud de las personas en todos estos países pues sea mejor para que el índice de mortalidad suba. Hoy en día en casi todos estos países el índice de mortalidad está alrededor de los 40 y tantos años, 40 y tantos, 47, 48 en los mejores, en otros no llega prácticamente a los 40. Y sin embargo aquí en los países del primer mundo estamos en los 80 años de promedio. Yo creo que eso nos da el índice de la calidad de la vida que tienen estas personas. Yo he estado varias veces, llevo ya 15 años haciendo campañas en África y realmente creo que la labor que hacen todas estas ONGs, estas familias, estos médicos sueltos que incluso van allí a operar de ojo, a operar de traumatología, a operar de hernia, etcétera, hacen una labor importantísima. Nosotros aquí creo que nos van a dar un ejemplo de todas estas ayudas que nosotros hacemos, pues nos lo van a dar cuatro personas que tienen una amplia experiencia en estas líderes. El primero que va a hablar dentro de nuestra mesa es el doctor Antonio Peralta Rodríguez, ya sabes, es también licenciado en Medicina y Cirugía, y es hoy en día
el que lleva toda la parte de la dirección médica de la cooperación en el hospital, en el Colegio de Médicos de Sevilla. Sobre todo después tiene una gran experiencia, ha ido conmigo, hemos ido juntos a África en varias campañas de vacunación, entre los dos y varios compañeros más. Llevamos ya más de 600.000 vacunas puestas, además de otras intervenciones, y él tiene una gran experiencia en todas estas lides y seguramente nos podrá enseñar a todos cómo hay que hacer las cosas para ayudar a estas personas. En segundo lugar, nos entrará a formar parte de esta mesa el doctor Francisco Jiménez Sánchez. Paco Jiménez Sánchez, como yo le digo, Paco, mi amigo, mi gran amigo Paco, es una persona especial dentro de estas líderes notes. Es una persona con una gran preparación en todo lo que son infecciones y sobre todo en infecciones del tercer mundo. Y no podemos dejar de decir un hecho importantísimo en él. Él es una de las personas que ayudó al CDC, ayudó a la OMS a hacer desaparecer el sarampión en las Américas. Yo creo que esto es uno de los puntos, de los logros más importantes que ha tenido él. Él ha hecho una gran formación en hospitales en Harvard, en el Boston, Massachusetts, en el hospital de Nationwide de Children, de la Columbus, y en La Paz. Después ha pertenecido al Carlos III, ha estado allí en la división de vacunas, también en la inmunización y participación, como he dicho, en la eliminación de separación en la América, y ha sido jefe de sección en el Centro Nacional de Medicina Tropical del Instituto Carlos III durante esos 2 años. También ha sido consultor del Banco Mundial en programas internacionales de vacunación y ha realizado labores docentes en la Escuela Nacional de Sanidad en el campo de la epidemiología y las enfermedades tropicales, sobre todo. Ha sido fundador del Instituto Palmis y ha recibido numerosos premios. Pero ya no son los numerosos premios que ha recibido, un gran currículum que es envidia de mucha gente, pero los currículum y todas las cosas que se hacen tienen que estar corroboradas por la actitud, el trabajo y la predisposición de las personas ante el dolor de nuestros semejantes. Y Paco es un gran ejemplo de ello, igual que los otros tres compañeros que tengo el gusto de estar presentando aquí. Yo creo que el doctor Salamanca, que también ha estado haciendo labores asistenciales en África, ha estado en varios países también, en varios hospitales ayudando a tratar niños y adultos en hospitales han sido, me parece, en Mombasa fue, en dos o tres países, no recuerdo ahora mismo, lo estuvimos hablando hace poco, pero hoy en día, después de haber estado allí, se ha convertido en un amante de las vacunas. Él colabora y es asesor externo en las sociedades científicas del CAP, de la AEP y de la AEV. Y además está trabajando activamente en el Plan Estratégico de Vacunas de Andalucía. De hecho, yo creo que su aportación desde la fase privada, pero sobre todo con una gran experiencia en ensayo clínico y en estudios, hace que sea un ejemplo en su metódica forma de trabajar. Él nos hace trabajar a los que somos compañeros con él en los centros de investigación del grupo IHP y sobre todo para mí es importantísimo ver cómo una persona que llegó muy joven aquí tiene una amplia madurez en todo lo que está haciendo y está haciendo que el instituto tenga una proyección realmente importante en todo el resto del mundo, no solamente aquí en España. Y por último, presentar, que tiene poca presentación, es mi amigo Francisco Álvarez García, es doctor en medicina por la Universidad de Oviedo y premio extraordinario del doctorado del curso 2007-2018. Es especialista en MIR, en pediatría y puericultura, pero para mí
es mucho más especialista en vacunas y es ejemplo a seguir por sus conocimientos, sus grandes retos dentro de la vacunología y sobre todo su docencia y forma de enseñar a los que vamos detrás de él y lo escuchamos. Yo creo que son 4 personas que os vais a divertir escuchándolas. Vamos a aprender muchísimo de todos sus conocimientos y sobre todo creo que es importante saber que son buenas personas, son muy trabajadores y tienen amplio conocimiento en todo lo que es vacunas, quimioprofilaxis y desarrollo en los países del tercer mundo. Yo creo que ahora vamos a dejarlos hablar a ellos. Yo creo que ya habla bastante, así que vamos a escucharlos y después en el debate podemos hablar de varias cosas si se nos queda algo en el tintero. Buenas tardes a todos y a disfrutar. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Carmona por sus palabras de presentación. Agradecer también al Colegio Andaluz de Colegios Médicos por implicarse en temas de cooperación internacional, al Colegio Médico de Cádiz por las facilidades dadas, a la Facultad de Medicina de Cádiz y, por supuesto, a la doctora Carmen Sebastiani, que es el alma de este congreso y es la razón por la que estamos hoy aquí. Soy Antonio Peralta Rodríguez, soy pediatra, soy director de Cooperación Internacional del Colegio de Médicos de Sevilla y trabajo en el Instituto Hispalense de Pediatría y me han encargado una presentación que no es hermoso porque me piden hablar de la experiencia de un cooperante y yo voy a intentar dar una visión lo más amplia posible de las actividades que desarrollamos en esta cooperación. Primeramente, ¿qué es la cooperación internacional? La cooperación es la ayuda voluntaria de un donante o de un país a una población de otro. Esta población puede recibir la colaboración directamente o bien a través de su Estado, de un gobierno local o de una ONG de la zona. Los ámbitos de la cooperación son variados, pero los más importantes son mejorar la salud, mejorar la educación, reducir las desigualdades en el ámbito social y económico y mejorar las condiciones ambientales. Realmente yo pienso que las dos más importantes son la salud y la educación, porque alcanzando estas nos será mucho más fácil alcanzar los demás objetivos. Tenemos que tener en cuenta que 1.200 millones de personas subsisten con 1 euro o menos al día, que 925 millones pasan hambre, que 114 millones de niños en edad escolar no acuden a la escuela, siendo más de la mitad de ellos niñas, que 500.000 mujeres al año mueren en el parto o posparto inmediato, que 11 millones de menores de 5 años mueren cada año por enfermedades tratables o prevenibles y que 3 millones de personas mueren cada año por el SIDA. A ver si pasa... Ahora, a partir de 1990, la ayuda oficial al desarrollo perdió su utilidad como herramienta en la lucha de bloque. En septiembre del 2000, los 189 países miembros de las Naciones Unidas comprometieron a sus naciones a alcanzar los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. Estos objetivos van desde reducir la pobreza extrema hasta detener la propagación del SIDA y brindar la educación primaria universal. Durante la Cumbre de Desarrollo del 2030, que se celebró en septiembre del 2015, se adoptó la Agenda 2030, que contribuirá a completar los logros obtenidos en la lucha contra la pobreza. Destinar el 0,7% del Producto Nacional Bruto a la ayuda al desarrollo es un objetivo al que se han comprometido muchos países y en infinidad de ocasiones, pero que realmente muy pocos los han alcanzado. En 1975 Suecia y Irlanda lo lograron, en el 76 Noruega, en el 78 Dinamarca, en el 2000 Luxemburgo y en el 2013 el Reino Unido. También Finlandia en el 91 lo alcanzó, pero luego fue decreciendo su aportación hasta situarse actualmente en un 0,56%. En términos reales, el principal donante es Estados Unidos, seguido del Reino Unido, Francia y Alemania. Sin embargo, su aportación no llega al 0,2%. A pesar de los miles de millones de dólares que durante los últimos 50 años se han destinado a la ayuda al desarrollo, prácticamente una cuarta parte de la población mundial vive en lo que las Naciones Unidas consideran como pobreza extrema. España se sitúa, es el cuarto país que menos aporta de la OCDE, solo por delante de la República Checa, Eslovaquia y de Polonia, que se sitúan en torno al 0,1%. España, a pesar de incrementar su aportación entre los años 2014 y 2015 en unos 30 millones de euros, apenas se sitúa en el 0,13%.
Nosotros hacemos cooperación en África a través de la ONG África Arcoíris. Esta ONG fue fundada en el año 2005 por don Jesús Mejías Vejine, que es el cónsul de Costa de Marfil en Andalucía, con sede en Sevilla. En el 2006 fue la primera campaña en la que tanto el doctor Carmona como yo participamos, y a partir de ahí pues, han ido viniendo muchos compañeros a hacer también tareas de colaboración, de cooperación. Costa de Marfil es también conocido por su nombre francés, Côte d'Ivoire, es un país situado en el África Occidental que limita al oeste con Liberia y con Guinea, al norte con Mali y Burkina Faso, al este con Ghana y al sur con el Golfo de Guinea. Es el 52º país más poblado del mundo con unos 26 millones de habitantes y la vida media de ellos pues, se sitúa en torno a los 49 años. Su nombre viene del comercio del marfil extraído del colmillo del elefante africano. Francia tuvo su primer contacto con el país en el año 1637, lo convirtió en colonia francesa en 1893 y se independizó en 1960. A partir de ahí sucedieron una serie de conflictos bélicos que culminaron en una guerra civil entre los años 2002 y 2004 que terminaron por arrasar el país. El idioma oficial es el francés, pero se hablan unos 65 idiomas distintos. Llevamos, por tanto, 16 años haciendo cooperación, en los cuales hemos realizado 22 campañas y hemos llegado a vacunar a unos 660.000 niños. Esta es la visión del globo terráqueo visto desde el espacio, donde veis en la zona superior la iluminación de los países desarrollados y que en África pues, son muy contados los puntitos brillantes que se ven, lo cual nos da idea de la situación. Cuando nosotros llegamos allí la primera vez, esto fue lo que vimos al llegar, en una ciudad que nosotros nos planteamos que qué hacíamos allí, porque esto es lo mismo que se podría ver desde el mar viendo Cádiz o viendo Málaga. Sin embargo, cuando se hizo de día, la situación cambió totalmente. Esta es la situación de las zonas urbanas, donde veis la suciedad y la mierda que hay por todos lados, y las zonas rurales, donde veis que las condiciones de vida, los niños medio vestidos, sin comida, o comiendo en una situación, unas condiciones que no son nada agradables. Allí no tienen agua corriente en la mayoría de las zonas, estas son las coladas que hacen allí, que lo hacen en torno al lago grande que tienen allí, en torno a los ríos que poseen, y esta es una vivienda tipo en un medio rural, donde veis que no hay mobiliario ninguno, que duermen a suelo raso, que lo único que tienen son unos recipientes para intentar almacenar agua, y es una de las causas por las que no se detiene el SIDA. Allí viven varias familias, viven hacinados, y el primero que llega pues arrasa con las mujeres que hay allí. Estos son sus mercados, lo que tienen allí, y cuando nosotros viajamos pues intentamos buscar los medios de transporte que podemos. Allí en las carreteras hacen controles cada ciertos kilómetros donde te detienen, donde te revisan los pasaportes, donde le tienes que meter dinero para que te dejen seguir, y entonces las autoridades locales de allí pues decidieron ponernos en ocasiones a algunos soldados para que nos ayudaran a intentar evitar ese tipo de trámites desagradables. Esas son mis piernas y el fusil del soldado que va sentado delante, que sirve de escolta. En otras ocasiones lo hacen así, y el medio de transporte de ellos es este. Así es como viajan, totalmente hacinados, en otras ocasiones de esta forma, en otras ocasiones de esta. Esos son microbuses que van abarrotados, donde no cabe un alfiler. Nosotros hemos llegado a ver con las puertas abiertas y con gente por fuera del autobús. Y en otras ocasiones pues hemos utilizado otros medios de transporte alternativos porque era la única forma de poder llegar a las zonas que queríamos atender. Cuando nosotros vemos a los negritos aquí en las calles nuestras intentando vendernos los clines en los semáforos, eso no es una cosa que hayan aprendido allí. Eso aquí lo han aprendido allí. Como os he dicho, los controles en las carreteras son continuos y ellos que lo saben, pues se aprovechan y se van a esos sitios para intentar venderle lo que puedan al viajero que pasa por la zona. Allí también hay niños pelirrojos. Como veis, hay niños albinos, y las niñas, desde muy pequeñas, pues ayudan a sus madres. Esa es una niña que podrá tener unos 10 años y va transportando pues, a su hermano pequeño. Entre uno y otro pues, puede haber 5, 6 o 7 niños. Se estima que la media de hijos por matrimonio allí se sitúa en torno a los 7 niños. Allí todo el mundo va andando. Como he dicho, no hay medio de transporte. Los ve andando por medio de las carreteras, por las ciudades, por todos lados. Y el principal objetivo nuestro es la vacunación de la infancia. Esos son niños que han tenido la suerte de que una ONG le han dotado de esas equipaciones y para ser medianamente asentados. Intentamos crear cooperativas de mujeres
verán por la salud de los niños y de las madres en todas sus vertientes. Hemos hecho pozos de agua potable que se sitúan en un sitio y luego va acercándose allí en la población de los alrededores, y la única forma que tienen de transportar ese agua, pues como veis, con ese recipiente en la cabeza, que imaginaros lo que tiene que pesar eso lleno de agua y hacer varios kilómetros así. La lactancia materna allí se mantiene en pleno auge. Veis ahí la siguiente, ese niño que ya no es un crío pequeño, intentando sacar los últimos vestigios de leche del pecho de su madre. Y este es un hospital de una ciudad importante de allí, Tibisú. Esta es la vista desde fuera, esta es la vista desde dentro hacia el exterior, y si miramos más adentro, pues nos encontramos pabellones que están totalmente decadentes y que ves vacas pastando por medio, las coladas que os he comentado antes por el suelo para que se vayan secando, y allí la sanidad no es gratuita, está en la caja donde tienen que pagar antes de que los atiendan. Y estas son las tarifas. Las cifras que veis ahí están en francos céfar, que es la moneda del país. Hace la idea de que un euro es son unos 650 francos céfar, con lo cual están cobrando una consulta por menos de un euro. Pero le cobran incluso, como veis en las últimas líneas, venta de carnet de salud de la individual o de la madre y del niño, por unos 650 francos céfar, que lo vamos a ver más adelante. Y esta es la dotación del hospital. Eso, aunque no lo parezca, es un paritorio, donde no tienen ningún tipo de medios de ninguna clase. Estos son aparatos que determinadas ONG les van dejando, pero que llegan, este es un aspirador, y en la siguiente veremos, donde se ha saltado, un aparato de rayos X, pero son equipos que en el momento que se estropean, pues ya no tienen arreglo y entonces están totalmente inservibles allí. Esta es una habitación tipo, allí cuando ingresa alguien, ingresa la familia entera, como podéis ver ahí. Este es un niño, el que está ingresado es el niño que hay ahí, y en este caso la siguiente es la madre, la que es una señora, la que va a dar a luz. Y entonces está toda la familia esperando. Intentamos crear centros materno-infantiles, intentando dotarlos mínimamente. Esta es una consulta de pediatría y esta es una unidad de neonatología. Como veis, sin medios ni medicación de ninguna clase. Ahí es la naturaleza la que decide quién sale para adelante y quién se queda en el camino. Intentamos crear y dotar colegios. Esas mesas las hemos llevado nosotros para allá, no son las mesas que habitualmente tienen ellos allí. Hemos llevado varios contenedores de material escolar y material médico. Esto es un puente que se hizo para intentar, de unos 200 metros, que las mujeres no tuvieran que andar varios kilómetros con el agua en la cabeza, y en el futuro pues, queremos colaborar en la formación de profesionales médicos, mejorar infraestructuras en 2 hospitales porque no podemos difuminar la acción, realizar intervenciones y, por supuesto, seguir vacunando. Dificultades todas las del mundo, desde el contacto con las autoridades sanitarias hasta los protocolos sociales. Allí mandan tanto las autoridades gubernamentales como las autoridades tribales. Nosotros tenemos que presentarnos a los jefes de las tribus, ellos nos presentan a nosotros también y nos agasajan de la forma que pueden, bien con flores o bien con sus danzas tribales, que cuando tú estás allí y te ves en la situación, pues te parece que estás pues como en una película de Tarzán, ni más ni menos. Esto tarda en pasar. Ahí cada uno lo hace de la mejor manera posible. Una vez, fijaros ahí, no olvidaos de mi imagen y fijaros las caras de los niños, la cara de felicidad que tienen, a pesar de no tener nada, son felices. Ellos están acostumbrados a vivir así y son felices con lo que tienen. Esto. Ahí con el doctor Francisco Jiménez. Cuando nosotros llegamos, pues nos hacen una especie de corro o de pasillo por el que tenemos que pasar, donde nos ven todos, y hasta llegar al sitio donde están las autoridades para presentarnos a ellas. La dificultad, o una de las dificultades más grandes, es intentar controlar la masa humana que hay allí. Son cientos, miles de niños, fundamentalmente, que los tienen citados desde 3 horas antes de que nosotros lleguemos y que están allí esperándonos con las manos abiertas. Fijaros cómo tienen que controlarlo incluso a base de palo, pero el palo que no es que lo lleven a la mano, es que le dan también a los palos, que hemos tenido que intervenir en alguna ocasión.
Y otro de los temas importantes es el control de las cartillas de vacunación. Allí, pese a la situación que están, la verdad es que tienen sus cartillas y guardan su documentación. Este es el carnet de salud de la madre y del niño por el que le cobran unos 350 francos CEFA. Nosotros revisamos las cartillas. Fijaros en la cartilla que tiene el doctor Carmona en la mano, como tiene anotaciones de campañas anteriores. Y tenemos cierta resistencia de los sanitarios locales a la colaboración. Ellos van a un ritmo distinto. Lo que nosotros hacemos allí en un día se pueden llevar ellos 1 mes o 2 meses para hacerlo. Van cargando las vacunas una a una. Nosotros intentamos hacer un trabajo en cadena donde vamos sacando las jeringas de los envases, se van cargando y nos vamos formando equipos para que la administración sea lo más rápida posible y lo más eficaz posible, porque muchos niños. Este es un equipo de trabajo, ahí está con el doctor Carmona, el doctor Francisco Jiménez y nuestro jefe de enfermería, Alfonso Martín. Y esto ya es en pleno trabajo. Fijaros que hay 2 grupos, uno delante y uno detrás, donde cada uno va haciendo la actividad que tiene encomendada. Fijaros que las gorras las llevamos siempre hacia atrás, porque es la única forma de intentar que el sudor no te vaya cayendo por la frente y que te impida la visión. Intentamos sujetar a los niños como buenamente podemos, con idea de buscar un mínimo orden que nos permita trabajar de la manera más efectiva posible. Y unas veces es en parajes interiores, otras veces en el exterior, y este es lo que queda al final de la jornada. Nosotros intentamos que nos dejen recipientes o bolsas de plástico o algo para no dejar esta basura por allí, pero eso no lo conciben ellos y no lo hacen. Tenemos que contar las vacunas porque nos intentan robar. Si hay que administrar 0,5 mililitros, pues ellos ponen 0,3, 0,4 con idea de que queden luego dosis y lo puedan luego revender y hacer negocio. Y esto es el resultado del cansancio del final de la jornada con las caras y los cuerpecitos que se nos quedan, pero con la satisfacción de un trabajo bien realizado. Este es el cubo en el que obligatoriamente todos tenemos que lavarnos las manos después de trabajar, de vacunar. Allí te ponen en fila y tienes que pasar por ahí. Nosotros llevamos nuestros antisépticos, los geles hidroalcohólicos, nosotros lo conocemos ya de hace mucho tiempo, pero allí no hay manera, hay que meter las manos ahí todo el mundo. Este es un equipo de trabajo con los Jesús Mejía en el centro y Costa de Marfil es un país increíble con un rico, es el primer productor en caucho, en cacao, en frutos secos, con un paisaje espectacular, con unas playas maravillosas, pero que se encuentra anclado en el pasado y no hay manera de tirar para adelante con ello. Y al final, ¿con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con estas caras, con esas manos que demandan ayuda urgente, con esa sonrisa que no tiene precio, como vais a ver, con esa sonrisa que no tiene precio y con ese agradecimiento espontáneo. Nosotros animamos a todos nuestros compañeros a hacer cooperación, es algo que te cambia la vida, que te hace valorar las cosas, que te enseña a darte cuenta de lo que tenemos y a dar importancia a las cosas que realmente la tienen. Y siempre nos marchamos de allí con el único sueño de poder volver lo antes posible. Muchas gracias. Hola, buenas. Quería agradeceros a todos por estar aquí en esta mesa de cooperación internacional. A mí me han encargado que hable de la erradicación de la poliomielitis. Quería empezar agradeciendo la invitación a esta importante mesa. Bueno, vamos a hablar de la poliomielitis, que es una enfermedad desconocida para algunos, pero que es una enfermedad tremendamente infecciosa, mucho sufrimiento y mucha parálisis a lo largo de la historia y que es conocida desde bien antiguo. Estas son imágenes de los años 50 de esos pulmones artificiales que tienen los pacientes que tienen esta parálisis muscular. Bueno, solo recordar que en el año 1985 se producían 350.000 casos de polio cada año. El avance ha sido tremendo y cómo esto ha disminuido un 99% en los últimos 30 años. Ha sido tremendo el esfuerzo que se ha realizado para eliminar esta enfermedad. Recordar en datos que cada año se vacunan 400 millones de niños de polio, que hay 20 millones de voluntarios de manera global que trabajan para la erradicación de la polio y que gracias a la vacuna de la polio hay 18 millones de personas que pueden andar y que de otra manera estarían paralíticas hoy en día y no podrían andar con todo lo que lleva esto para los países en vías de desarrollo.
Bueno, fue en 1988 cuando la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud decidió erradicar la polio y en ese momento se decidió que se puso como objetivo la erradicación para el año 2000, algo que obviamente no se consiguió, que se ha ido posponiendo año tras año. Las Américas fue el primer continente que logró parar la circulación de la polio. Fue un hito para la historia de este continente y fue una muestra de que esto se podía hacer para el resto de los continentes del mundo y fue un hito de poder acabar con esta enfermedad que en las Américas había causado tanto sufrimiento y tantas personas inhabilitadas. Después han sido varias las regiones que lo han conseguido. Europa lo consiguió en el año 2002, o sea, no hace tanto tiempo, hace 18 años. Y luego han sido todas las siguientes las que no han ido consiguiendo. Y la última en incorporarse, pues una de las últimas fue el sudeste asiático y, bueno, uno de los grandes avances que últimamente pues ha sido África, la región que ha conseguido eliminar. Decir también que, bueno, el virus de la polio 2 hace más de 10 años que no circula y ha habido un hito para la historia de la humanidad también que el 17 de diciembre de 2019 el tipo 3 pues también fue eliminado, por lo tanto en la actualidad solo quedaría el tipo 1. Quien firma el presidente de la comisión que firma esta erradicación, pues nuestro amigo David Salisbury, al cual conocemos, está aquí en Almería compartiendo con nosotros y al cual, pues bueno, próximamente tendremos ocasión de homenajear también, aunque sea online. Como decía, África ha sido el último continente que se ha incorporado a la erradicación de la polio, a la eliminación de la circulación, muy recientemente, hace tan solo un poco más de un mes, y que ha sido, quizás por el tema del COVID-19 ha pasado algo desapercibido, pero es un hito muy importante para la historia de la humanidad. ¿Qué condiciones se deben de cumplir para la eliminación de la erradicación? Pues que los humanos sean esenciales para el ciclo de la vida de este agente infeccioso, que exista una intervención disponible, accesible para interrumpir esa transmisión, que existe un diagnóstico sensible y específico y, por supuesto, que exista un interés de la sociedad y un compromiso político para que eso se pueda hacer. Han sido muchos los esfuerzos de estos años, ha habido muchos voluntarios, muchas personas que han perdido la vida en este proyecto y es algo que sigue adelante. Imaginaros en las zonas del mundo donde hay conflictos armados, pues lo difícil que resulta este tipo de situaciones. A pesar de las guerras, a pesar de todos los conflictos armados, pues esto sigue adelante. ¿Cuáles son los pasos a seguir que había hasta ahora mismo, hasta hace bien poco, hasta el comienzo de la pandemia? Pues según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2021 debería darse el último caso de polio producido por el virus salvaje. 3 años después deberíamos de tener 3 años sin circulación del virus salvaje para que se consiga el certificado de erradicación. A continuación se suprimiría la vacuna de la polio oral y finalmente se seguiría vigilando. Es algo que hasta ahora era el objetivo, pero que no sabemos ahora, como hablaré, a ver qué pasa con el tema de la pandemia por COVID-19. Bueno, yo provengo de Almería, que es uno de los sitios donde se dieron los últimos casos de polio en España. Por desgracia fue así. Almería fue en los años 80, se dieron los últimos casos de polio en nuestro país. Y me gusta hablar de la película El bueno y el feo y el malo, que como sabéis, Ennio Morricone, fallecido recientemente, que recibió a título póstumo el premio Príncipe de Asturias, que hizo la canción de esta película, pues yo siempre me gusta comparar esta película con lo que pasa hoy en día con la polio. Obviamente el malo es el poliovirus, el virus que produce la polio, que es un virus de transmisión fecal-oral. Aquí tenéis el malo. El bueno es la vacuna. Tenemos varias vacunas disponibles, tanto inactivadas como la polio oral. Obviamente es aquí, veis aquí el mismo, que es el bueno, pero también tenemos el feo. Y el feo es lo que yo considero que es el poliovirus derivado de la vacuna. Y es que cuando las personas se vacunan, pueden eliminar el virus vacunal en sus heces. Si ese virus empieza a transmitirse porque no hay una cantidad de personas suficientemente vacunadas frente a la polio, el virus puede empezar a transmitirse por esa baja cobertura vacunal, empezar a transmitirse entre niños y finalmente perder esa latencia y pasar a ser un virus capaz de producir la enfermedad, que es lo que llamamos poliovirus derivado de la vacuna y capaz de producir esa parálisis flácida que, como sabéis, produce el virus de la polio. Esto es un problema que puede tener y que es lo que llamamos el feo de la película. Bueno, a pesar de todo, pues las vacunas han tenido un enorme impacto, como he dicho al principio, con un 99% de disminución de los casos.
¿Qué ha pasado recientemente? Pues os voy a poner aquí el resumen de la reunión que hubo hace tan solo 4 días, la declaración del 26 Comité de Emergencia sobre la poliomielitis, que se reunió el día 22, hace muy pocos días, y que, bueno, pues habló de los progresos que ha habido. Evidentemente, en 2014 el virus salvaje produjo tan solo 290 casos en 9 países, y ha sido mucho progreso. En 2018 llegamos a tener tan solo 22 casos a nivel mundial. En 2019 se produjeron 176 casos, empezó a aumentar de nuevo, y en mayo de 2014, bueno, recordar que en mayo de 2014 se declaró la emergencia de salud pública de interés internacional, que sigue hoy en día. Este comité ha decidido continuar esa emergencia que ya lleva 6 años. ¿Qué tenemos en el año 2020? Pues tenemos hasta el momento, hasta lo que llevamos de datos actualizados, hasta hace muy poco, 121 casos, frente a los 85 casos que tuvimos por la misma en esta fecha, en el 2019. Eso supone un aumento del 42%. Tenemos países endémicos, son Afganistán y Pakistán, son los últimos 2 que quedan. En septiembre de 2020, como he dicho, ya se certificó la no circulación del polio en África, y hay un problema que ha habido un aumento, que es el aumento de casos de polio derivado de la vacuna. Aquí en esta diapositiva, no sé si se verá bien, se ven los casos de polio, en rojo tenéis los casos de polio salvaje, pero veis aquí en verde los casos de polio derivado de la vacuna, como veis, y algunos en naranja también por el virus 2 y por el virus del tipo 3. Como veis, un aumento importante en el último año. En esta gráfica, la actualizo, pues veis como Afganistán ha tenido 53 casos de polio del virus salvaje frente a los 18 que había tenido hasta el momento en el año 2019, pero lo que destaca mucho que habían habido 0 casos de polio derivado vacunal frente a los más de 100 que ha habido hasta el momento. Pakistán pues ha pasado prácticamente lo mismo. De 79 casos que tenemos hasta el momento, 76 que había el año pasado, pero fijaros como no había habido casos del virus vacunal frente a los 64 que ha habido hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las coberturas han bajado. Ese virus vacunal puede circular porque se encuentra con niños que no están vacunados. Entonces puede seguir circulando y adquirir esa virulencia. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues en el año 2021 se va a introducir una nueva vacuna de polio oral, la que llamamos NOPV2, que es una vacuna que trae un virus mucho más estable, que de tal manera que no pueda adquirir esa virulencia, que es un virus que sea capaz de transmitirse pero sin adquirir esa virulencia. Es un gran hallazgo, un avance muy importante que nos va a ayudar mucho a acabar con esos virus, esos casos de polio debido al virus vacunal. Bueno, como decía, Afganistán llegó a tener tan solo 15 casos en el año 2018, fijaros, muy importante, y como aquí se está trabajando mucho, y como en Pakistán llegó a tener en 2018 tan solo 4 casos, o sea, lo tenemos prácticamente a huevo, como se suele decir, pero sin duda la pandemia de COVID-19 va a tener una influencia importante sobre esto. Imaginaros el esfuerzo tan importante que están haciendo los vacunadores, las asociaciones, la ONG, la OMS, Gavi, UNICEF, para conseguir vacunar en un sitio tan conflictivo con la frontera de Pakistán y Afganistán, para poder vacunar y llevar allí toda la vacuna. Como veis, un hito muy importante. Ha habido algunos trabajadores sanitarios que han fallecido, que han sido asesinados, especialmente mujeres. Hay un problema muy importante por las mujeres que van a vacunar y que trabajan para la reducción de la polio, que están teniendo muchos problemas, y es algo que quería llamar la atención sobre esto. Voy a acabar hablando un poco, haciendo un pequeño homenaje a esos vacunadores que se juegan algunos la vida día a día, de cómo en las Américas erradicar la polio, como el sarampión. Hubo un momento que dejó de circular, aunque por desgracia hoy en día está de nuevo introducido, pero esos vacunadores que hacen su trabajo día a día. Quería mencionar también la figura de Ciro de Cuadros, que logró eliminar la polio de las Américas. Después logramos, trabajando con él, eliminar la circulación del sarampión. Tuvimos la ocasión de homenajearlo hace unos años en Almería, que tristemente falleció hace pocos años. Y también, por ejemplo, algunos personajes españoles como Florencio Pérez Gallardo, que fue la persona que creyó que la polio se podía acabar la circulación en España. Entonces fue muy importante, con personas que ya han fallecido y que han trabajado mucho para que la polio no fuera un problema en nuestro país. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa? Pues que la erradicación global de la polio es posible,
hemos estado más cerca de que nunca y no debemos de perder la esperanza y no bajar la guardia nunca, que los países endémicos que quedan son Pakistán y Afganistán solo, que ningún país está exento de riesgo de reintroducción, hay que tener cuidado con esto, que vivimos un momento clave en la actualidad debido a la pandemia de COVID-19, la cual si no actuamos podría volver a haber una transmisión importante, y que la erradicación de la polio es un hito histórico de la humanidad y es el mejor legado que podemos dejar a las siguientes generaciones. Con esto, pues solo invitaros a nuestra jornada de vacunas, en la cual David Salisbury precisamente pues, va a hablar de la erradicación de la polio y de los problemas que está habiendo con la pandemia en el año 2020 y qué va a pasar en el año 2021. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y me quedo para las preguntas que queráis hacer. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la presentación y por la oportunidad de transmitir este tema que vamos a plantear y que me han planteado, que es una visión sobre las estrategias globales de vacunación en países en vías de desarrollo. Vamos a pasar del presente y vamos a intentar adivinar el futuro. En este sentido, es obvio decir que todo nuestro presente está teñido y afectado por el coronavirus, por esta pandemia, y nuestro futuro, por tanto, o el futuro que preveíamos está también alterado por esta pandemia de coronavirus, ¿no? Vamos a meternos en el presente y vamos a ver en qué pasado hemos estado o de qué pasado venimos en el presente de las estrategias de vacunación en países en desarrollo. En este sentido, nuestra situación actual viene determinada por el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas, cuya misión era mejorar la vacunación mediante la ampliación de los beneficios de vacunación a todas las personas a nivel mundial. En este sentido, la visión es clara, que todas las personas, que todas las comunidades disfruten de una vida libre de enfermedades que puedan ser prevenibles mediante la vacunación. Y hay 3 hitos fundamentales que han mejorado la salud de nuestro mundo: la potabilización de las aguas, las medidas de higiene, la educación. Y en este mundo en el que la natalidad aumenta, hemos conseguido en estos últimos 10 años, en esta década, disminuir la mortalidad infantil por debajo de los 5 años. 2 millones de vidas salvadas y hemos pasado de 9,6 millones de niños con mortalidad en menos de 5 años a 7,6 millones de niños. Gracias fundamentalmente a la vacunación. La vacunación frente a 25 enfermedades, frente a 25 infecciones potencialmente graves o mortales para las que tenemos vacunas. Hemos hecho un esfuerzo, se ha realizado un esfuerzo y de los 193 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, ahora mismo partimos de unos 154 países con una partida al menos presupuestaria respecto a vacunación y hay 147 países que tienen un plan nacional de vacunación anual, basados y apoyados fundamentalmente por las iniciativas de la OMS de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Declaración de la Infancia de los Derechos del Niño de UNICEF y la Estrategia Mundial para la Salud del Niño y del Adolescente. Hay otras iniciativas como la erradicación de la polio, que acaba el doctor Jiménez de hablar de ella, o la iniciativa de erradicación de la rubeola y el sarampión, más la Alianza Gavi, que hablaremos luego, UNICEF o los fondos de financiación de la propia Organización Panamericana de la Salud. Todo esto nos trae estas iniciativas van enfocadas a intentar ir a aquellas poblaciones particularmente desatendidas y que aquellos países con bajos ingresos incorporen sus estrategias de vacunación. Fundamentalmente hay 6 principios rectores en este sentido: implicación del país, principios como la equidad, principios como la sostenibilidad de estas estrategias de vacunación, como el hecho de aumentar y mejorar incluso lo que son las situaciones de innovación, son los principios rectores de esta estrategia mundial en la que nos encontramos. Los objetivos generales de este decenio de las vacunas es conseguir un mundo libre de poliomielitis, cumplir los objetivos mundiales y regionales de eliminación, cumplir los objetivos de cobertura de vacunación en todos los países, regiones y comunidades,
ayudar a desarrollar e introducir vacunas y tecnologías nuevas y mejoradas y que superemos, al fin y al cabo, en esos objetivos de desarrollo del milenio planteados, el número 4, que es reducir la mortalidad infantil. Estos objetivos han logrado que en este decenio, ahora mismo, hayamos podido evitar entre 24 y 26 millones de muertes en 94 países durante esta última década. Esta es nuestra situación y dentro de los objetivos presentes y futuros tenemos los siguientes objetivos estratégicos. El primero sería que todos los países estén involucrados, comprometidos respecto a que la vacunación es una prioridad en salud. El segundo objetivo es que todos los individuos y las comunidades, las sociedades y los países comprendan que la vacunación es un derecho individual y una responsabilidad a sí mismo, que los beneficios de vacunación se distribuyan de una forma equitativa en todo el mundo, que todas las personas tengan acceso al mayor número de vacunas, que estos sistemas de inmunización y de vacunación no solo estén en los países, sino que posibiliten que sus sistemas de salud estén y sean mejorados mediante todo lo que supone las estrategias de vacunación y que en este sentido también cuenten con una accesibilidad, un acceso que sea independiente a las distintas comunidades, tanto en calidad como en la innovación de nuevas tecnologías. El objetivo estratégico final es que incluso podamos desarrollar o podamos ayudar a los países a desarrollar estrategias e innovación en investigación y en desarrollo de vacunas en aquellos países de bajos o medios ingresos. Todos estos objetivos suponen una financiación, han supuesto un aumento en el rendimiento de financiación. Si vemos en la última década cómo hemos aumentado de unos 3.500 millones en lo que suponen iniciativas de eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles en 94 países, cómo hemos superado a los 6.000, incluso 8.000 millones. Esta es la gráfica muy visual del aumento de financiación en este sentido. Y lo que se ha conseguido, este rendimiento que hemos conseguido es, bueno, pues aumentar un 15% las actividades de inmunización a nivel mundial. Cómo hemos pasado de un 8% de coberturas de vacunación antineumocócica, por ejemplo, a un 90% de cobertura de vacunación a nivel mundial. Cómo hemos pasado de un 50% de aplicación o de accesibilidad de vacunas pentavalentes a un 90%, en este caso, de vacunación con vacunas pentavalentes a nivel mundial. Este es un rendimiento de las inversiones que se han realizado. Estas inversiones, en este caso, las podemos ver por distintos grupos, no solo por los programas de vacunación, sino en la incorporación de nuevas vacunas y estas vacunas, qué número de muertes futuras, en este caso presentes, se han evitado, y el total de muertes evitadas en este decenio han sido un total de entre 24 y casi 26 millones de muertes evitadas por las estrategias de vacunación. Detrás de todo esto hay una gran financiación, una inmensa financiación. Hablamos más o menos de 11.000 millones de dólares invertidos en la financiación de programas de inmunización sistemática y 1.000 millones en los programas suplementarios de inmunización. Y todos estos costes tienen que tener algún tipo de supervisión, de modo que la rendición de cuentas no solo es propia y inherente al propio país, sino que también todas estas estrategias y ayudas van unidas a una rendición de cuentas a nivel mundial a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Todo este proceso, este marco de seguimiento, esta evaluación y esta rendición de cuentas va unida a los indicadores a los objetivos que hemos planteado y van unidas a determinados indicadores que van a hacer o ver si el seguimiento, la evaluación y la financiación está cumpliendo sus propios objetivos. Esos objetivos, y aquí vemos las entidades que están involucradas en el liderazgo de estos objetivos del decenio del milenio. Algunos se han conseguido, otros no se han conseguido, y si los repasamos y vemos a nivel global, aún queda por hacer. Tenemos prácticamente 19 millones de personas que no han recibido vacunaciones sistemáticas en el último registro, que ha sido hace 2 años. La cobertura
hemos aumentado al 86% de niños vacunados con 3 dosis de difteria, tétanos, tosferina. Ahora mismo a nivel global, en los últimos datos registrados, insisto, en 2018, y hablamos de 114 países con un calendario sistemático de vacunación. Decía que no todos los objetivos se han cumplido y vamos a ver estos 5 objetivos fundamentales estratégicos en presente, en qué lugar estamos y en qué posición estamos. La erradicación de la polio, ha hablado el doctor Jiménez anteriormente respecto a ella. Sí decir cómo estamos respecto a los 3 tipos de poliovirus, cómo sigue el poliovirus 1 circulando en Afganistán y en Pakistán, cómo tenemos el 2 erradicado y cómo del 3 no tenemos ninguna detección desde 2012 y que la circulación de poliovirus derivados de la vacuna nos obliga a seguir haciendo un seguimiento a nivel epidemiológico respecto a lo que es la erradicación de la polio como objetivo número 1. La erradicación sarampión, ya tenemos 82 países que han eliminado el sarampión, pero tenemos una advertencia, un aviso que hemos vivido en los últimos 2-3 años en las que grandes brotes han vuelto a ocurrir en todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud en los últimos de 3 a 2 años. Son 82 países los que lo han eliminado, pero el objetivo que deberíamos haber cumplido es que no existiera, que estuviera, eliminado en las 5 regiones de la Organización Mundial de la Salud, cosa que no es así. Respecto a rubeola, ya tenemos de 194 países, 168 tienen un programa de vacunación de rubeola. Tenemos una región en la OMS libre de rubeola y ha aumentado el número de países con eliminación de maternal y neonatal de tétanos. La cobertura de vacunación en difteria, tétanos, tosferina, 3 dosis, se mantiene estable en un 86%, pero el resto o un número de vacunas sí que ha ido aumentando en los últimos años en la cobertura mundial. Y respecto al desarrollo e introducción de nuevas tecnologías o nuevas vacunas, hemos conseguido en 2020 que 139 países, el 80% de los países con baja y media renta, hayan incorporado nuevas vacunas en estos años. Uno de los objetivos importantes es reducir la mortalidad infantil y prácticamente podríamos decir que esto se ha reducido a una 1/4 parte gracias a las estrategias de vacunación. Y en definitiva, un número alto de países, hasta 114, han introducido vacunación y calendarios sistemáticos de vacunación. Hemos pasado de un 52% de población bajo esos calendarios a un 85% de vacunación y la estimulación de la demanda nos debe seguir manteniendo la importancia de lo que es la confianza y respecto a las reticencias de vacunación. $1 billón es el apoyo mundial para los donantes respecto a la inmunización y se ha conseguido también que en estos países se baje de forma importante el precio de las vacunas en este caso. Tres son los agentes en los que nos hemos centrado y vamos a analizar rápidamente porque tenemos poco tiempo. Uno es la Alianza de las Vacunas Gavi, que implica a todos aquellos gobiernos, sociedades, institutos tecnológicos, industria de vacunas, engloba a todos ellos para crear una asociación, una sociedad que pueda ayudar en este caso a todos estos países a aportar estrategias de vacunación. La misión clara, la vacunación y la protección de los niños y los números que los dejo aquí son absolutamente impactantes respecto a lo que se ha conseguido en este sentido. CEPI, una coalición que surge en 2017, auspiciada por lo menos sobre la emergencia que existió en ébola, se alinearon una serie de gobiernos a nivel mundial, de gobiernos, organismos privados a nivel de todo el mundo para intentar evitar y prepararnos respecto a las distintas epidemias mundiales y a una futura pandemia. CEPI va a influir respecto al desarrollo, a la fabricación, a la distribución y a la entrega de vacunas a nivel mundial frente a estos potenciales y supuestos problemas epidémicos que pueden afectar, como ha ocurrido en la pandemia, a todo el mundo. Estimaban que 570 billones de
dólares estarían afectados por una nueva pandemia. Son 11 las enfermedades en las que ha estado trabajando desde 2017 y valoraba 2,8 billones de dólares el llegar o el desarrollar vacunas frente a estas 11 enfermedades. El MERS era una de las enfermedades que tenían bajo vigilancia, el virus Lassa, voy a pasar rápidamente, el virus Nipah, una enfermedad X que la elaboraron así por aquella posible pandemia que no podrían tener prevista, que como vemos se ha hecho lo que era una previsión, se ha hecho realidad, la fiebre del Valle del Rif y el chikungunya. Estas eran algunas de las enfermedades o algunas de las potenciales epidemias frente a los que CEPI estaba preparándose, y la realidad supera la ficción, y en este caso, en este presente teñido por el coronavirus, nos enfrentamos a un futuro en el cual tenemos que luchar contra el coronavirus. Estos tres actores lideran, en este caso, COVAX. COVAX es una plataforma de acceso a toda la innovación, tecnologías y vacunas de forma acelerada en los países de bajo y altos ingresos. Estamos hablando de que le cuesta esta pandemia al mundo unos 500 billones, que es 2 billones de dosis deberían distribuirse de vacuna COVID, y que se necesita 2 billones de dólares para desarrollar vacunas COVID. Estas son las vacunas en las que ahora mismo CEPI está con los distintos laboratorios y con distintas vacunas candidatas elaborando una estrategia, no solo ahora mismo en el desarrollo, sino también elaborando planes y planificación de distribución, no solo en el primer mundo, sino también en aquellos países en desarrollo. 2 billones de dosis deberían estar distribuidas. Esta distribución debería ser tan rápida como fuera posible, con el mayor número de vacunas, pero con sus indicaciones absolutamente claras. Los riesgos y beneficios, en este caso, del I+D+I de la vacunación debería ser compartido, y en este caso CEPI, OMS y Gavi lo lideran. Deberíamos actuar cuanto antes mejor para acabar con la fase aguda de la enfermedad y ayudar a recuperar las economías y la situación global en la que estamos. En cualquier caso, el desarrollo de la vacunación frente a COVID-19 es el desafío ahora mismo más urgente que tenemos, y que esta frase de COVAX, de los tres actores de COVAX, es fundamental. Nadie gana la carrera hasta que todos ganan, independientemente de dónde vivas a nivel mundial o cuál sea la situación económica que tengas o que tengas tu sociedad y tu comunidad. Importante para acabar, que nos preocupa coronavirus, pero la OMS ya nos ha advertido de que todos los servicios de salud han estado y siguen en riesgo, y que todos los avances que hemos señalado y todos los avances que tenemos ahora mismo en presente respecto a lo que son las estrategias de vacunación están en peligro, que tenemos que proteger los servicios de vacunación existentes a nivel global con las vacunas que tenemos en los programas de rescate, cadena de suministro, calendario de vacunación, y que en definitiva nos queda mucho trabajo por hacer. Muchas gracias y mucho ánimo. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Álvarez, pediatra de atención primaria en Llanera, en Asturias, y hoy os voy a hablar de la vacunación del viajero y del cooperante. Como veis en la primera diapositiva, están los miembros de esta mesa. La verdad es que os agradezco a los que me habéis invitado a estas jornadas el poder compartir esta mesa con amigos, ¿no? Porque ahí tenéis a Paco Jiménez, tenéis a Alfonso Carmona, tenéis a Peralta, tenéis a Nacho Salamanca, y arriba a la derecha pues está mi cuñado Julio, que también participa en este congreso y que por supuesto es un cooperante estupendo yendo a Madagascar y al Chad. Estos serían mis potenciales conflictos de intereses, aunque para esta charla probablemente no los tenga. Y la charla la voy a dividir en estos 5 apartados, ¿no? Como tenemos poco tiempo, pues vamos a empezar con la introducción diciendo que los viajes internacionales plantean riesgos, ¿no? Sean de placer o sean como los vuestros de cooperación. En España, 1 millón de viajeros viajan a países tropicales. Bueno, esto era antes del coronavirus, ¿no? Y esto también, esto que os pongo aquí, que es el Fly Radar, que veáis
cuántos aviones andan por el mundo, ¿no? Esto era antes del coronavirus, pero bueno, aunque haya disminuido, así estamos. El 35% de las personas que viajan tienen problemas de salud durante el viaje. Un 10% incluso llegan a necesitar asistencia médica y, desde luego, los niños son los más vulnerables. Esto lo he sacado de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y, como veis, el año pasado pues casi 3.000 personas participaron en cooperación. La mayoría de ellos pues viajaron a África, ¿no? Si contamos el África subsahariana y el Magreb, pues prácticamente el 50% se fue a África. Claro, no es lo mismo viajar a una ciudad como Chicago que a un país como el que viajáis vosotros de cooperación, obviamente, ¿no? Hay unas medidas recomendadas generales, se vaya a un país o a otro, y esas medidas son el seguro médico, el botiquín básico y las medidas protectoras personales. Esas medidas protectoras personales todos lo conocéis, los insecticidas, las mosquiteras, los trajes impregnados con permetrina, mangas largas, pantalones largos, etcétera, ¿no? Haciendo esto conseguimos reducir el riesgo de las picaduras de los mosquitos en un 90%. Y, por supuesto, las vacunaciones. Estas vacunaciones, esa selección de vacunas para un determinado viaje va a depender de varias cosas, ¿no? Por un lado, de la situación del país al que vayamos, la existencia o no de enfermedades endémicas en ese país, de las características y duración del viaje y de la situación general de salud de la persona que viaja, del viajero o del cooperante. ¿Todos los viajeros o cooperantes tendrían que ir a un centro de vacunación internacional antes de hacer ese viaje? Bueno, lo primero que tenéis que hacer es revisar vuestras vacunas, ¿no? Hay que revisar las vacunas que tenéis puestas porque no es lo mismo el primer viaje que los viajes sucesivos. En los viajes sucesivos probablemente necesitaréis menos vacunas o incluso ninguna. En segundo lugar, tenéis que valorar el potencial riesgo del país al que se viaja y para ello también podéis hacer vosotros una búsqueda en webs especializadas que os diré al final de la charla. Habría que ponerse en contacto con el médico de familia 4 a 8 semanas antes del viaje. En el caso de que fueran hijos de cooperantes, pues con el pediatra, obviamente, ¿no? Y solamente habría que acudir a un centro de vacunación internacional en el caso de que se requiera una vacuna o un fármaco que sea inaccesible desde la atención primaria o que se viaje a un país de alto riesgo, en cuyo caso sería necesario ir al centro de vacunación internacional, porque en ocasiones estos son los centros de vacunación internacional que podéis consultar en la página web del Ministerio, que ha cambiado recientemente. Lo ponéis en Google y ya aparece. Pero a veces hay que también acudir al centro de vacunación internacional porque en ocasiones se va a exigir en ese país una reglamentación internacional, lo que llamamos el Certificado Internacional de Salud, que es el típico carné amarillo, ¿no? Entonces, esto solo se puede expedir en un centro de vacunación internacional. ¿Qué nos van a hacer en atención primaria o en el centro de vacunación internacional cuando vayamos a viajar? Pues obviamente una historia clínica individualizada, sobre todo es importante también la edad en cuanto a recibir las vacunas, las condiciones del viaje, cuánto va a durar, dónde vas a estar, medio urbano, medio rural, etcétera, las actividades que vas a realizar y, por supuesto, los antecedentes que tengas de vacunación. Bueno, menos de un 50% de los viajeros hacen esta consulta previa al viaje, ¿no? Con lo cual se ponen en riesgo cuando hacen ese viaje. ¿Qué vacunas se necesitan para esos viajes internacionales o de cooperación? Pues lo primero de todo, que tengas todas las vacunas que están en los calendarios sistemáticos de vacunación de cada comunidad, según la edad de la persona, sea niño o adulto, y por supuesto incluida la gripe. Desde luego espero que los que escucháis esta charla ya os hayáis vacunado de la gripe, porque es muy importante que demos ejemplo a nuestros pacientes. Y luego estarían las vacunas específicas del viajero o del cooperante. En este caso pasamos ya al segundo punto, que serían las vacunas específicas obligatorias. Y aquí las vacunas obligatorias se refieren a 3 enfermedades fundamentales, que son la fiebre amarilla, el meningococo y la poliomielitis. La fiebre amarilla, todos sabéis cuáles son las zonas de influencia de la fiebre amarilla, que es pues los sitios a los que vais, ¿no? Toda Sudamérica, si exceptuamos prácticamente Argentina o Chile, y todo el centro de África, ¿no? Un poco del sur de África. En este caso, la vacuna que recibiríamos sería la vacuna Stamaril, que es una vacuna atenuada, de virus vivos atenuados, que se puede aplicar a partir de los 9 meses de edad y que se necesita solamente una dosis. Y la protección de esa vacuna va a empezar a partir de los 10 días de su aplicación.
También conocéis que desde el año 2016 la Organización Mundial de la Salud considera que con una sola dosis de vacuna fiebre amarilla, salvo grupos de riesgo, es válida para toda la vida y, por tanto, eso hay que reflejarlo en el carné amarillo que recibáis del Centro de Vacunación Internacional, porque esta vacuna hay que aplicarla en un centro de vacunación internacional. En cuanto a los meningococos, la zona de influencia sabéis que es la parte central de África, lo que llamamos el cinturón africano. Anteriormente había ahí muchísimo meningococo A, pero gracias a esta vacuna, la vacuna MEN-Afrivac, pues es una vacuna conjugada, pues como las de los meningococos que ahora mismo tenemos aquí, si exceptuamos el B, y ha conseguido acabar con el meningococo A en esa zona. Incluso ha mejorado el tétanos materno y neonatal porque va conjugada con toxoide tetani. Ahora mismo lo que debemos de aplicarnos si nos vamos a esos países serían las vacunas tetravalentes, ¿no?, que protegen frente a los meningococos A, C, V, Y. Hay dos vacunas, Menveo, que se puede aplicar a partir de los 2 años con una sola dosis, y Nimenrix, que se puede aplicar a partir de las 6 semanas de edad. Bueno, os pongo dosis que se pueden poner en niños pequeñitos, ¿no? Pero bueno, a partir del año todas las personas tienen que recibir una dosis. Ahora mismo en nuestro calendario hay una dosis también de refuerzo en la edad de la adolescencia, ¿no? Pero a partir de ahí ya no se necesitaría ninguna revacunación, salvo que seas un grupo de riesgo. Y la tercera enfermedad es la polio. Os pongo esta diapositiva que aparece en nuestra página web, en la página web del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, en la cual podéis ver la evolución de la polio, que parece que iba todo muy bien, ¿no? Pero podéis apreciar ahí cómo en el año 2019 hubo un repunte del el virus de la polio salvaje tipo 1 en Afganistán y en Pakistán, y en 2020 vamos pues peor que en 2019, incluso hay muchos más casos de polio vacunado. También hay una noticia buena, que no es otra cosa que África ha sido declarada libre de polio salvaje, ¿no? Nigeria lleva desde el año 2016 sin casos y se le ha declarado libre de polio salvaje. Bueno, la vacuna que deberíamos de utilizar en este caso, y ya recomendada por la OMS desde la 11ª reunión, ya vamos por la 16, es que todo aquel que vaya a viajar a un país donde pueda haber polio tiene que recibir una dosis de polio oral o polio inactivada, recibiremos polio inactivada, que es la que tenemos en España, entre 4 semanas y 12 meses antes del viaje internacional. Y si tienes menos de 4 semanas, pues en el momento del viaje, en cualquier momento antes de empezar el viaje, deberías de recibir la dosis, aunque tardara un poquito más en hacer el efecto, ¿no? La vacuna que utilizamos es una vacuna que es medicamento extranjero, que se llama Imovax Polio. Es una vacuna monocomponente, es decir, tiene los 3 virus de la polio, nada más. En el caso de los niños, si tienen menos de 7 años, podríamos utilizar las hexavalentes porque están autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos. Y en el caso de los mayores de esta edad, deberían de utilizarse las vacunas tetravalentes. Pongo en rojo la que está con carga estándar de difteria y tosferina, porque no está comercializada en España. La que podríamos utilizar sería la vacuna de carga reducida con polio. Y luego están las vacunas recomendadas. En este caso, en las vacunas recomendadas están estas 6 enfermedades, ¿no? En primer lugar estaría la hepatitis A. La hepatitis A, veis la zona de influencia sobre los países occidentales, Norteamérica, Europa Occidental, Japón, Corea y Australia, pues todos los demás países son países de riesgo. Deberíamos tener 2 dosis de vacuna hepatitis A, hay que poner una dosis y a los 6 meses poner otra. Si hacemos esto ya no necesitaremos revacunación, porque con esto estaríamos protegidos para toda la vida. Y en el caso de que también tuviéramos que recibir la vacuna de la hepatitis B, por lo que fuera, hay una vacuna que también tenéis que conocer, que es la vacuna Twinrix, en la cual se pone pues como la vacuna de la hepatitis B, 0, 1 y 6 meses, ¿no? Incluso hay una pauta acelerada para aquellos viajeros internacionales o cooperantes. La fiebre tifoidea, veis, la zona de influencia es semejante a la de la hepatitis A. Y en este caso tenemos 2 vacunas. Una por vía oral, que es una vacuna viva atenuada, que viene aquí en España, está comercializada en 3 cápsulas y que tenemos que tomar a días alternos. Y luego hay una vacuna inactivada que se aplica por vía parenteral en una sola dosis. ¿Cuánto tenemos que poner alguna dosis de refuerzo? Bueno, pues si vais a nuestro manual de vacunas en línea, que luego os citaré, como veis en la vacuna oral, dependiendo de la situación, pues puede ser entre 1, 3 y 5 años. Y en el caso de la vacuna inactivada, entre 2 y 3 años habría que volver a repetir. En cuanto al cólera, veis también la zona de influencia, son las zonas a las que viajáis como cooperación. Tenemos una vacuna que se llama Dukoral, que se aplica por vía oral, que viene con un sobre, líquidos, hay que utilizar. En el caso de los niños, entre 2 y 6 años, porque por debajo de 2 no se puede aplicar, serían 3 dosis.
y habría que revacunar a los 6 meses. Y en el caso de los adultos serían 2 dosis y habría que revacunar cada 2 años. Tiene una cuestión importante edulcoral y es que protege frente al Escherichia coli enterotoxigénico, que es la que produce la diarrea del viajero, con lo cual es un efecto añadido beneficioso que tenemos. En cuanto a la encefalitis japonesa, ya sabéis el sitio donde es, ¿no? Pues es todo el sureste asiático. Y, como veis, la recomendación que se utiliza para esta vacuna no es otra que la vacunación de viajeros o cooperantes que van a permanecer más de un mes en zonas endémicas durante los meses de transmisión, ¿no? También se puede considerar para estancias menores cuando estás en áreas rurales durante los monzones o cuando hay un brote activo en la zona en la que tú vas a estar. La vacuna que utilizamos se llama Ixiaro. Se utilizan 2 dosis con una separación de 4 semanas, pero en los adultos, en los cooperantes, por ejemplo, adultos, entre 18 y 65 años está autorizada una pauta de 2 dosis rápida, ¿no? Que es a la semana, o sea, 2 dosis separadas por una semana. Dosis de refuerzo, pues se recomienda para los residentes en los países endémicos, personal de laboratorio, a partir del año de acabar esta primoinmunización, y luego también se recomienda una segunda dosis solo en adultos a los 10 años de aplicar esta dosis de refuerzo. La encefalitis centroeuropea por las garrapatas no es que os afecte mucho a los cooperantes, ¿no? Pero como es también de viajeros, veis la zona de influencia, que es todo el norte y el este de Europa y, bueno, considerando también a Siberia en la parte del norte de Asia. Y la mejor medida preventiva para ella, pues, es evitar las picaduras de garrapatas, como que ya comentamos al principio, y no consumir lácteos no pasteurizados. Pero también tenéis que saber que hay vacunas. Y hay vacunas para ciertas personas. Hay 3 tipos de vacunas, Encepur, FSM Immun y Ticovac, ¿no? Bueno, ¿para quién está recomendado? Pues para los residentes en las áreas endémicas y para los trabajadores de alto riesgo. ¿Qué nos interesa a nosotros? Pues que también estaría indicada para viajeros a zonas forestales o rurales del centro-norte-este de Europa entre abril y noviembre y durante 2 o 3 semanas, o sea que sea un viaje prolongado. No estaría indicado para viajes turísticos a grandes ciudades. Es un medicamento extranjero y en el caso de la dosis de recuerdo, veis, ¿no? Entre 3 y 5 años habría que poner una dosis de recuerdo. Y por último está la rabia. La zona de influencia, pues como la hepatitis A y la fiebre tifoidea, como podéis ver en el mapa. La OMS pretende que para el año 2030 haya 0 muertes de rabia, sobre todo en niños, ¿no? Por eso no debemos olvidarnos de la rabia. ¿En quién está indicada? Pues como pasaba con la encefalitis, en la personal de laboratorios, actividad laboral, que suponga manejo de animales sospechosos de rabia. Pero lo que nos interesa a nosotros son los viajeros o cooperantes, especialmente en niños. Se recomienda esa profilaxis preexposición cuando la estancia es superior a un mes y no tenemos acceso rápido a asistencia sanitaria. Pero también puede estar indicado si tienes menos de un mes y vas a estar expuesto a rabia por tu actividad y tienes un acceso limitado a servicios sanitarios, ¿no? La profilaxis preexposición, como veis, son 2 dosis separadas por una semana y la profilaxis posexposición, además de manejar la herida, utilizar a veces la gamma-globulina antirrábica, también se puede utilizar esta vacuna. Os he puesto esta pauta, que es la pauta más común, 4 dosis, pero depende de que se ponga por intramuscular, subcutánea o intradérmica, eso habría que consultarlo, ¿no? Con los manuales. Y cuando ya estáis bien vacunados, porque os han puesto la pauta preexposición, pero os suspendéis a la rabia, también se puede hacer una pauta posexposición, que es administrar 2 dosis separadas por 3 días. El paludismo, en el paludismo no tenemos vacuna, pero sí tenemos que hacer profilaxis porque, como veis, la zona de influencia es la zona, igual que la hepatitis A, la fiebre tifoidea y las demás enfermedades, ¿no? Con lo cual habría que hacer profilaxis. En este caso se puede consultar con el médico de atención primaria o con el viaje internacional. Como sabéis, hay 2 medicaciones que se utilizan para esto, que es la mefloquina, que se llama Larian, o la atovaquona proguanil, que se llama Malarone, y que, dependiendo de los países, pues se necesitará uno u otro, ¿no? Vamos al penúltimo punto, que son las nuevas vacunas. Que sepáis que hay una vacuna comercializada en China que se llama Ecolin, que protege contra la hepatitis E, que es una enfermedad, pues es una hepatitis que afecta sobre todo a Asia, a África, incluso a algún país de Centroamérica. También sabéis que hay una vacuna contra el paludismo que se llama Mosquirix y que ha sido aprobada por la EMA hace poco y que se está utilizando ya en países de África con una eficacia del 40%, que parece pequeña, pero que evita un montón de muertes. Y también tenemos la vacuna del dengue, Tembasia, ¿no? Que causó muchas expectativas, pero luego ocurrió lo que ocurrió. Ahora mismo esta vacuna solo se puede poner si previamente te haces un test
para saber si has pasado la enfermedad, porque si no has pasado la enfermedad te puede provocar enfermedad grave, ¿no? Sin embargo, esta vacuna va a evitar un montón de hospitalizaciones y de muertes, con lo cual hay que utilizarla adecuadamente, pero planteó muchos problemas, sobre todo en algunos países como Filipinas. Y lo último es dónde os podéis informar, pues es muy fácil, por ejemplo, en la página web del Ministerio de Sanidad, que ahora mismo la ha cambiado hace poco, ¿no? Pues hay una página que se llama La Salud También Viaja y tiene un montón de apartados. El que más os interesaría sería el de autogeneración, ¿no? De recomendaciones para un viaje internacional, que funciona muy bien y os dicen las vacunas que os deberíais de administrar. La mejor página para un viaje es la página de los CDC, la Travelers Health, en el cual, como veis, se puede utilizar para viajeros o para profesionales sanitarios. Yo he puesto ahí en profesionales sanitarios, como veis, Senegal. Entonces te sale el país y al final te hace un recordatorio de todas las vacunas, en dónde las tienes que poner, en qué zonas deberías de utilizar también la profilaxis del paludismo, etcétera. O sea que es una página muy completa que os aconsejo que utilicéis. También está el libro de la Organización Mundial de la Salud de viajes internacionales, que se hizo en 2012, pero que periódicamente aparecen ciertas actualizaciones en su página web. La última es esta, del año 2019, y se refería sobre todo al paludismo. Y, por supuesto, como soy pediatra, os tengo que recomendar nuestro libro, que es el Manual de Vacunas en Línea de la EP, que es gratuito y que lo podéis encontrar en esta dirección, vacunasaep.org, y que ahí tenéis todas las características de todas las vacunas. Es verdad que orientada a niños, pero que os puede ayudar porque además tenemos un capítulo que se llama Vacunación del niño viajero, con lo cual también os ayudaría mucho a ello, ¿no? Así que para terminar, simplemente resumir que tenéis que revisar vuestras vacunas. Si ya habéis viajado más veces, pues probablemente no necesitéis vacunas o menos, o necesitéis menos. Que la consulta tiene que hacerse siempre 4 a 8 semanas antes del viaje, si es posible en atención primaria, si no ya se derivará al centro de vacunación internacional. Que tenéis que tener todas las vacunas sistemáticas que recomienden las comunidades según la edad que tengáis, incluida la vacuna de la gripe. Que además hay unas vacunas específicas obligatorias, que algunas pueden necesitar el carné amarillo del centro de vacunación internacional, como la fiebre amarilla, los meningococos o la poliomielitis. Y que luego hay unas vacunas recomendadas específicas, ¿no? Que son la de la hepatitis A, la fiebre tifoidea, el cólera, la encefalitis japonesa, la encefalitis centroeuropea por garrapatas, que menor, y la rabia, ¿no? Y también, por supuesto, la profilaxis del paludismo. Y el último resumen es que deciros que viajar protegido también va a ayudar a los que lo necesitan, que son a los que vais a atender en vuestro viaje de cooperación. Y nada más, muchas gracias. Espero que os haya resultado de utilidad y en el apartado de preguntas pues podéis preguntar todo lo que queráis sobre vacunas y si sabemos pues lo contestaremos. Muchas gracias.